Saludos. Hoy vamos a ver una experiencia relacionada con la supervivencia del alma de alguien que sufre un grave accidente junto a su esposo y que en un estado de inconsciencia experimenta toda una serie de sucesos muy impresionantes. Y la gran particularidad de este caso, el punto más interesante, es que a la par que su propia experiencia, Lacey, que así se llama quien vive esto que vamos a ver hoy, ve al otro lado de la vida, por decirlo así, también a su esposo, el cual había sufrido el accidente junto a ella, como hemos dicho. Como suele pasar prácticamente en la totalidad de los casos en los cuales la persona vive semejantes hechos, suele transformarse su visión, cambian las perspectivas de la persona se vuelve mucho más espiritual, más dada también a todo lo que tenga que ver con la empatía y la identificación con el prójimo. Esta persona no tenía particularmente intereses religiosos, no era creyente, no era practicante. Sin embargo, como suele ocurrir, esto cambia a raíz de darse cuenta de que la vida va mucho más allá de lo que normalmente muchos piensan. Como hemos dicho, el nombre de quien cuenta esto es Lacey T. Pertenecen a la Near Death Experience Research Foundation y están disponibles al público en general. Vamos directamente entonces a la experiencia. Ella en sus propias palabras nos dice: mi esposo y yo estábamos manejando nuestra motocicleta cuando tuvimos un terrible accidente. Durante mi cuerpo se estrelló contra el suelo. Dejé mi cuerpo tirado en el suelo y me encontré en un túnel estrellado. Sabía que si recorría todo el camino, no volvería. No había miedo ni dolor. Sentí en cambio un amor infinito, pero al mismo tiempo estaba concentrada en mi lucha por no llegar al final del túnel. Sabía que no quería dejar a mis hijos y que necesitaba llamar a los servicios de emergencia por mi esposo. Cuando comencé a volar a través del túnel, lo primero que noté fue que estaba mirando hacia abajo al terraplén en el que nos habíamos estrellado. Sentí el impulso de seguir, haciéndose más y más fuerte. Quería ir hacia la luz. Esa luz cálida, amorosa, me absorbía, me atraía, y vi una luz al final del túnel. Pero aún así seguí luchando con todas mis fuerzas para dejar de avanzar hacia ella y no seguir adelante. De repente, me encontré en un campo de hierba alta, hermosa y verde que ondulaba, pero no había viento. En lo alto del cielo era rosa, con tonos púrpuras, y sentí una fuerte sensación de bienestar, como si estuviera en un paraíso maravilloso, una especie de jardín del Edén. Mientras esto ocurría, ella contaba que se sentía, como también suele ocurrir, en un estado de conciencia plena, a diferencia de lo que se podría esperar cuando creen normalmente los médicos de emergencia que la persona está totalmente inconsciente. Cuando estos casos ocurren, suele darse la particularidad de que luego dicen estas personas que nunca estuvieron más alertas, nunca estuvieron más despiertas, que lo que viven tiene un grado de realidad que es incluso superior e inexplicablemente expandido. Estas personas realmente sienten que lo que viven en esas experiencias cercanas a la muerte son realmente mucho más intensas que la realidad cotidiana. De hecho, sienten que en comparación, la realidad cotidiana nuestra de la vida física es algo así como una mala copia de lo que experimentan en esos estados. Su claridad mental era extremadamente rápida
extremadamente lúcida, y también cuentan que el tiempo sufre una especie de distorsión, cambia y no es lo que aquí conocemos, sino que es algo así como un eterno presente. Todo parecía suceder a la vez, decía ella, o el tiempo se detuvo y perdió todo el significado. Iba rápido, sin ir más rápido, no hay noción del tiempo. Eso es lo que ella dice. Acompañado a esto, el hecho de que sus sentidos se intensifican muchísimo más de lo normal. Todo se percibe más vívido, de una forma más precisa, más fuerte. Los sentidos toman una solidez en sus funciones que no conocemos en la vida física. Comenta ella también que gana una visión de 360 grados, algo que posiblemente es difícil de comprender o de imaginar, pero suele ocurrir. En este caso ocurre lo mismo. La visión es de 360 grados. La visión es total, no simplemente a donde, digamos, dirigiríamos la mirada o nuestros ojos, sino que se da de forma total. Todo esto es acompañado con un sentimiento de unión al entorno muy profundo, de ser lo mismo, de que lo que está fuera y lo que está dentro es todo una misma cosa, todo es una unidad. Los seres y el ambiente, la persona y lo que lo rodea. Entiende también, mientras vive esto, lo que también es muy recurrente en este tipo de experiencias, el concepto de que el amor es la base, es la verdadera esencia de la realidad, y que solo estamos en un camino hacia el amor eterno, como ella diría. Todo se basa en el amor. Siguiendo con sus propias palabras, ella nos cuenta: en ese momento vi a mi esposo caminando hacia mí a través de la hierba. Nos miramos y sin hablar entendí que él había muerto. Supe que en este momento teníamos que despedirnos. Me hizo saber que me estará esperando, pero por ahora necesitaba cuidar de nuestros niños. Luego volví a estar en el suelo, de vuelta en mi cuerpo y sintiendo un dolor abrumador. A pesar de mis graves lesiones, me levanté y caminé. Tenía miedo de morir si me quedaba simplemente tumbada allí, nos dice. Ella cuenta que tenía 9 costillas rotas, tenía un hemoneumotórax, esto es aire y sangre en la cavidad torácica, tenía una vértebra fracturada, tenía la articulación de un pulgar y una rodilla esguinzados gravemente y se había fracturado ambos omóplatos. Ella cuenta que cuando le dijeron que su esposo había muerto en el accidente, ya lo sabía. Es algo que no la sorprendió y que a la vez, a pesar de ser algo doloroso, la tranquilizó por el hecho de saber que el amor trasciende todo y que el amor que se tenían era puro y que trascendía los límites del tiempo. Por lo tanto, ella siente que debía quedarse, como lo acordaron, para cuidar a sus hijos, y algún día tenía la certeza de que iban a volver a encontrarse. Bueno, hasta aquí entonces la experiencia de Lacey, la cual le dejó, según dice, la certeza de que la base de la vida es el amor y que es la cuestión esencial del paso del ser humano en la vida física. Este caso es interesantísimo por el hecho de haberse podido despedir de su esposo estando en ese otro lado de la vida, pero no es el único caso. Esto suele ocurrir, refiriéndonos al hecho de ver que en situaciones en las que tal vez múltiples personas sufren una muerte o una experiencia potencialmente mortal,
se han dado casos puntuales en los que quien vuelve sabe que una u otra persona involucrada en los sucesos ha fallecido y pasado al otro lado, porque los encuentran al otro lado e incluso algunas veces pueden comunicarse con estas personas que, a diferencia de los que vuelven, ellos se quedan y siguen adelante. Es otro de esos factores a tener muy en cuenta porque son muy importantes para comprender la naturaleza espiritual de nuestras vidas. Son hechos absolutamente transformadores que en su enorme mayoría brindan a quien lo vive algo así como una recalibración de sus perspectivas acerca de la vida y todo lo que ella involucra, un corregir el ángulo de la mirada con la cual vemos el camino. Hasta aquí entonces la experiencia. Espero que puedas sacar algo de ella que te haga pensar sobre lo que implican este tipo de experiencias. Debo decirte que nos ayudas a la difusión si compartes el video o recomiendas el canal a quien creas que beneficiaría conocer estas cosas. Eres bienvenida o bienvenido si quieres suscribirte, que como sabrás es gratis, y también los me gusta y los comentarios ayudan a que la plataforma haga llegar esto a más amigos alrededor del mundo. Me despido, hasta muy pronto y espero que estés muy bien. Un abrazo.